Rodríguez, Adriana de Rose, Mauro Daroda, María Montero, Laura Benzini, Jorgelina Pázaro, Luisito Pereira, y las chicas también Romina, Silvina y Vicky, que nos ayudan un montón. Así que bueno, hoy elegí el tema del cementado indirecto de bracket y tubos, que nosotros con el doctor Luces hicimos unas publicaciones en la revista de la SAO del año 2006 y 2007, porque está dividido en dos partes. Entonces la primera parte está en el volumen 69 y la segunda parte en el volumen 70. Si quieren remitirse a estas publicaciones para alguna cosita, a lo mejor les viene bien, aunque por supuesto, yo estaba mirando cuántos años hace ya, cuántos años pasaron de esto. Así que por supuesto que algún cambio hemos hecho, hemos actualizado alguna cosita, pero básicamente lo más importante está ahí en esas publicaciones. Y bueno, a lo mejor de los que me están escuchando hay un montón que ya hacen adhesión indirecta, así que no les va a pasar esto que sí, a lo mejor les pasa al que está acostumbrado a cementar brackets directamente en boca. Nosotros lo hicimos muchos años, pero por supuesto que lo hemos dejado porque este método nos da muchísimo resultado, y como siempre, cuando uno incorpora una mecánica o una técnica nueva, hay que abrir la mente. Como lo dijo Einstein, la mente es como un paracaídas y solo funciona si se abre. Así que es lógico que al principio tengan algún percance, alguna falla, algún problema, pero lo importante es no desmoralizarse y insistir, volver a probar, y van a ver que si le ponen un poquito de perseverancia, van a lograr buenísimos resultados. Básicamente, la técnica de arco recto, ustedes saben que el padre de todo lo que son los brackets preajustados es el doctor Lawrence Andrews, que desde el año 1970 nos ha aportado la filosofía básica, que después muchos tomaron y fueron modificando, pero él es el creador de estos brackets que tienen esta información en los tres sentidos del espacio, que hacen que nosotros tengamos un control del diente mucho mayor que lo que había antes, ¿no es cierto? Que teníamos que hacer dobleces en los arcos y trabajar mucho más. Gracias a estos brackets se nos ha facilitado la ortodoncia, pero para que podamos, para que se pueda expresar toda esta información que tienen, tenemos que encontrar y pegar los brackets precisamente, y encontrar ese lugar que Andrews nos indicó, que es el centro de la corona clínica. Eso es fundamental, porque ahí se va a desarrollar la información del bracket, y no es lo mismo si no los colocamos bien. Entonces, el adherido indirecto de brackets que nosotros hacemos, yo hoy voy a tratar de transmitirles un concepto que nosotros tomamos ya hace unos años, que difiere un poquito de lo tradicional, además de contarles cómo hacemos nosotros nuestra parte práctica, digamos. Entonces, fundamentalmente lo que hemos tratado es de encontrar exactamente ese lugar que Andrews nos marcó, pero dejando un poquito de lado el tema del posicionamiento de cúspides, ¿no es cierto? Siempre mirábamos las cúspides del paciente y queríamos alinearlas y tomar medidas en base a esas cúspides de las piezas posteriores. Pero resulta que en la mayor cantidad de pacientes no tenemos esta morfología dentaria precisa, con cúspides bien formaditas y con ningún o apenas, tal vez este canino tenga un mínimo desgaste, pero en general tenemos piezas dentarias más complicadas, o con desgastes, o tenemos una encía retraída, o una inflamación gingival que hace que podamos cometer errores en el momento de encontrar ese lugar óptimo para cementar el bracket. Y nos han pasado y nos pasan cada tanto cosas como estas. Fíjense, este es un caso que lo terminé creyendo que estaba hermoso, y cuando miro la foto final, resulta que esto no lo había visto en boca, o se me pasó, y no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que en la boca veo menos de lo que veo en las fotos. Cuando veo las fotos veo más errores que los que normalmente veo cuando el paciente está sentado en el sillón. Y entonces me puse a investigar por qué me había pasado esto, y evidentemente es algo muy común, que ahora en estas clases que yo he tomado en estos días, veo que todos mencionan,
este error, ¿no? Como bastante frecuente, y es que colocamos, en este caso es banda porque es un caso viejo, pero hace muchos años que ya casi bandas no uso todos tubos adheridos, pero en realidad es lo mismo, porque también cuando colocamos una banda lo que tenemos que pensar es dónde nos está quedando el tubo en esa cara vestibular. La banda puede ser más ancha, más angosta, no importa, el tema es dónde, cuando cementamos la banda, nos queda el tubo, ubicado en la cara del diente. Entonces, en este caso, evidentemente puse ese tubo pensando, o no pensando, mejor dicho, sin pensar, que era un caso que iba a hacer extracciones superiores nada más, que iba a terminar en clase 2, y que no es lo mismo colocar una banda o un tubo en un molar que va a terminar en clase 1 o un molar que va a terminar en clase 2. ¿Cuál es la diferencia? Los tubos cuando nosotros los compramos, sea la prescripción que sea, salvo que sea un tubo expresamente de 0 grado, pero si no, normalmente los tubos molares superiores tienen este tip, esta angulación de la parte, digamos, del tubo propiamente dicha, de 5 grados, que va a hacer que ese molar tome esa posición que Andrews nos enseñó, que colocando el tubo paralelo al plano oclusal, con esa inclinación inmersa dentro del tubo, y durante la secuencia de arcos íbamos a lograr, no sé si esto molesta, ustedes ven bien mi pantalla completa, íbamos a lograr que esos molares superiores tomen esa angulación de 5 grados a distal, fundamental para una correcta oclusión. Resulta que cuando vamos a terminar un caso en clase 2, tenemos que sacarle, o sea, tenemos que neutralizar esos 5 grados, porque ese molar necesitamos que nos quede más vertical, más derechito, 0 grados con el plano oclusal. Entonces, cuando pegamos nuestro tubo, tenemos que tener dos consideraciones. Una es eliminar o neutralizar esos 5 grados. Para eso tenemos que cementar el tubo más hacia gingival desde la parte mesial, de la entrada mesial del tubo, para que, fíjense cómo el tubito, propiamente dicho, adentro, nos queda paralelo al plano oclusal. Así, logramos que en la finalización en clase 2, ese molar nos quede vertical. También necesitamos que en clase 2 el molar no tenga ese offset distal normal, sino que quede como con una leve rotación mesial para ocupar más dimensión mesiodistal en la longitud de arcada superior, porque si no nos van a sobrar espacios la mayoría de las veces. Entonces, vamos a tener que, acá podemos resolver esto de la rotación de dos formas. O el tubo del primer molar y del segundo molar lo pegamos un poquito hacia distal para que haga esa rotación amesial de la pieza dentaria, o utilizamos la versatilidad de MBT, que es muy buena y que es cementar el tubo del segundo molar inferior del lado opuesto en los molares del lado opuesto superiores. Entonces, así, como ponemos un tubo del molar inferior que no tiene esta rotación distal, cuando lo colocamos en los molares superiores, lo rotamos y lo colocamos en el superior, nos queda bien el ganchito y no tenemos esa rotación distal de los molares que en clase 2 no nos conviene. También nos pueden pasar cosas como estas. En una terminación, ver que acá hay un defecto en la oclusión, que pueden ser por dos causas. Una, porque puse mal el bracket del premolar, lo puse muy bajo, muy oclusal, entonces me quedó alto. Pero también este molar inferior tiene una inclinación que no es correcta, y cuando voy a ver por qué me quedó ese molar inclinado, veo que el tubo, o la banda con el tubo, está colocado más alto, más oclusal en mesial. Entonces, por supuesto, cuando fui corrigiendo, haciendo la secuencia de arcos normales, hasta final de tratamiento, que eso no lo vi, no lo corregí, le fui indicando a este molar que tome esa posición de inclinación hacia mesial, que no la quería, pero que sin querer se la impuse con la prescripción del, mejor dicho, al colocar mal el tubo. También nos puede pasar en caninos muy desgastados, como esta paciente, miren el problema oclusal,
y disfuncional que tenía. Entonces, piensen que era una nena en ese momento de 15 años y ya el desgaste que tenía del canino era muy importante. Entonces, si nosotros vamos estrictamente a lo que Andrews nos dijo, ver la distancia entre la encía y la cúspide, y no estamos dándonos cuenta que esa cúspide está gastada y que la tenemos que rehacer o normalizar para tomar el punto medio y encontrar el centro de la corona clínica, si eso no nos damos cuenta, vamos a cometer errores, como en este caso, extruir el canino, porque colocamos el bracket más alto al no considerar ese desgaste de la cúspide. Entonces, extruimos el canino y al finalizar el caso vamos a tener problemas de overbite y overshed a nivel canino y por supuesto que vamos a tener, al descender el cingulum del canino, porque pusimos el bracket muy alto, vamos a tener problemas en la función y en la guía canina de este caso al finalizar y durante toda la vida, ¿no es cierto? También nos pueden pasar cosas como estas. Este escalón entre canino y central, lamentablemente es bastante común que nos pase, y a veces lo corregimos fácil y a veces nos cuesta, y se da cuando nos pasan dos cosas en la mala colocación del bracket del canino. Una es que si colocamos el bracket muy bajo, nos aumenta el torque negativo de esa pieza, o sea que el canino va a estar muy hacia el lingual. Y si lo colocamos también, pues este bracket tiene dos errores, hacia abajo, o sea, muy a gingival, y también más hacia distal. Entonces, sobre todo que era en la época que yo usé mucho los bracket rot con 4 grados extra de rotación mesial en los caninos, o sea que en realidad esto se debe a un mayor torque del canino y a una rotación mesial de ese canino, que por supuesto que son errores que después nos pueden costar corregir cuando lo detectamos. En este caso, les estoy mostrando todos mis errores. En este caso, que el canino estaba retenido, lo fuimos llevando con una técnica de doble arco a la arcada, pero apurada, ansiosa, le puse el bracket, antes de ver toda la corona clínica de esa pieza dentaria, se lo puse muy hacia la cúspide, muy oclusal, y en la finalización me quedó un canino recontra cortito que no va a guiar, no va a desocluir en las lateralidades, y es un error. En este caso también, la diferencia entre la colocación de alturas de tubo de primer molar y bracket del premolar hizo que ese premolar quede cortito durante todo el tratamiento y al finalizar también. Por supuesto que en este caso, seguramente si a este paciente yo busco la foto del control de los 6 meses o el año, esto mejoró porque gracias a Dios, al no tener nada por oclusal, con la erupción continua hasta que que llega a ocluir con el inferior, ese diente va a mejorar. Pero la foto final me quedó mal, me quedó feo ese premolar. Entonces, para sintetizar, ¿cuáles son los errores más comunes cuando colocamos mal los brackets? Y tenemos defectos horizontales, defectos verticales y defectos en el in-out por defectos en la adhesión. Rápidamente vamos a ver los horizontales, que es cuando colocamos el bracket muy amesial o muy adistal, o sea que no encontramos bien el eje vestibular de la corona clínica, y vamos a tener, cuanto más convexa sea la cara del diente, más error. En los premolares y caninos, cuando los colocamos mal horizontalmente, tenemos rotaciones a veces bastante importantes. Fíjense, el eje de este canino y el bracket, el punto central está más a distal, o sea que ese canino no va a tener otra alternativa de estar rotado mesial hasta que lo detectemos y lo corrijamos. En este caso el premolar también quedó rotado a distal porque el bracket fue colocado mal, no en el centro de la cúspide, sino en mesial. Los defectos horizontales eran, a los que tenemos algunos años haciendo arco recto, cuando empezamos, los únicos tubos que existían y la única prescripción era la de A-Company, y los tubos que comprábamos, eran muy largos con respecto a los que hoy conseguimos. Entonces siempre nos enseñaron que la entrada mesial del tubo tenía que corresponderse con el centro de la cúspide mesiovestibular. ¿Qué pasa hoy? Que los tubos son más cortitos. Si tenemos en cuenta
ese parámetro nos va a dar molares, fíjense acá, totalmente rotados. Miren el surco oclusal de este molar con respecto al segundo molar. Entonces, tengan en cuenta que siempre el tubo de los molares, que tiene una muesquita en su base, eso es lo que tiene que coincidir con el surco medio del molar superior, tanto el primero como el segundo. O sea, que ya sea en un cementado directo, indirecto en un modelo o digital, lo que tenemos que lograr es que el eje del tubo sea paralelo al surco oclusal de los molares y premolares. También el doctor Ayala Puente últimamente establece que él siempre está pensando en alinear surcos oclusales y no caras vestibulares. Para que no sucedan cosas como estas, que además de no quedar una arcada de este lado quedó bien y de este lado quedó mal, fíjense que los surcos no se continúan en una forma de arco continua, sino que está totalmente fuera de línea este molar por mal colocación de este tubo, pero además los puntos de contacto con la arcada antagonista van a ser totalmente anómalos y nos van a provocar puntos de contacto prematuros, con todo lo que eso sabemos que implica. Los defectos verticales son más fáciles de ver cuando colocamos un bracket muy alto o muy bajo con respecto al otro simétrico o a todo, por ejemplo, en el caso de un central, en relación con las otras piezas anteriores. Lo vemos muy fácilmente y generalmente son los errores que más rápidamente corregimos. En la edición también podemos tener excesos de composite, los que nos va a modificar el in-out de esa pieza dentaria. Fíjense, en el dibujito, si ponemos mucho composite en un bracket, nos va a meter masa lingual o masa palatino esa pieza dentaria. Si dejamos, por ejemplo, cuando colocamos, esto nos suele pasar en forma directa, que con el apuro, con la boca, con la saliva, con el eyector, puede ser que carguemos más composite por mesial o por distal, o cuando vamos al diente no presionamos para que refluya el exceso, y vamos a tener situaciones como esta. Un composite en mesial exagerado nos va a rotar el diente hacia ese lado. O si lo vemos, por ejemplo, este dibujito, que tenemos exceso en incisal, va a hacer que este diente tome un torque mucho más vertical, que el torque sea menor, y con todo lo que eso implica, ¿no es cierto? Todas las complicaciones en las terminaciones que vamos a tener. Si no colocamos bien el composite, podemos tener pérdida de brackets fácilmente, que el paciente viene con los brackets en la mano. Y también podemos tener defectos en el proceso del momento clínico, ¿no es cierto? Cuando estamos con el paciente en el sillón, adhiriendo los brackets. Estos son muy comunes, por ejemplo, la contaminación con el talco de los guantes, con la humedad de la boca, con la saliva, con la mucina de la saliva, que es tan aislante y hace que el bracket se despegue en mayor o menor tiempo. Cuando hacemos una técnica de grabado ácido no correcta, cuando la calidad del adhesivo que usamos es malo, cuando la luz ambiental nos desencadena la polimerización de ese composite antes de llegar al diente, colocamos el composite y estamos charlando o distraídos y se nos empieza a polimerizar antes de lo debido el material de adhesión, o cuando tenemos una polimerización incompleta porque tenemos mal la lámpara con no la suficiente fuerza. Y bueno, las consecuencias de estos errores van a ser movimientos dentarios que no queremos, contactos prematuros o falta de engranamiento entre antagonistas, desprendimiento o recementado de elementos, o sea, el paciente va a venir con los brackets descementados, o vamos a tener que corregirlos porque lo pegamos mal y empiezan a verse los errores. Ustedes saben que paciente que viene con los brackets en la mano nos alarga el tratamiento siempre, porque ese día que pensábamos hacerle un montón de cosas, a lo mejor lo único que tenemos que hacer es recementar brackets y a lo mejor no podemos cambiar de arco porque no nos va a entrar un arco rectangular si acabamos de recementar un bracket.
Eso implica más horas, sillón, paciente, o sea, todo lo que sea tener al paciente más tiempo en el sillón implica un costo. Y cuando al paciente se le caen mucho los brackets, terminamos teniendo momentos feos con el paciente o con sus padres si son chiquitos, porque la verdad que no nos causa ninguna gracia. Y lo hacemos saber en general, yo por lo menos lo hago saber. Y bueno, entonces, concretemos. Ventajas para hacer una adhesión indirecta. Vamos a colocar los brackets en un modelo donde no tenemos saliva, no tenemos lengua, no tenemos labio, no tenemos los carrillos, no tenemos el abreboca, el suctor y toda la molestia que eso implica. O sea que eso es altamente favorable. Eso va a hacer que reduzcamos todos los errores, porque vamos a tener un modelo y vamos a colocar el bracket perfectamente en la posición que debe ser o que nosotros creemos que tiene que ser. Y la fase clínica se hace mucho más rápida y previsible. Entonces, cuando viene el paciente, si bien tenemos la desventaja de que tenemos que sentarnos un ratito en el laboratorio, que lo podemos hacer cuando falta un paciente, entre paciente y paciente, cuando fuimos un ratito antes al consultorio o nos quedaremos un ratito después, pero es un rato que lo hacemos tranquilos, concentrados, y no cuando está el paciente sentado, moviéndose, y que el turno se alargó, llegó tarde, viene el próximo, todo eso que sabemos que nos pasa en el consultorio. Entonces, el procedimiento para cementado indirecto de tubos y brackets empieza cuando tomamos el modelo o la impresión para el modelo. Puede ser un duplicado del modelo inicial o cuando tomamos la impresión para el modelo inicial, hacemos directamente dos modelos. Tenemos que tener ese modelo seco perfectamente para iniciar la técnica. Y primero hay que marcar los dientes. El marcado de dientes es fundamental porque son las guías que nos van a hacer pegar bien el bracket. Encontrar el eje vestibular de la corona clínica y el centro, como nos enseñó Andrews, y con alguna pequeña variante que es la que yo hoy les quiero comentar. Entonces, lo primero es tomar un lápiz de mina finita, puede ser automático o no, pero con mina bien prolijita. Lo ponemos perpendicular a todas las caras vestibulares, cúspides de molares, premolares y canino, y vamos marcando todas las cúspides vestibulares del sector posterior y los bordes incisales del sector anterior. Todas las cúspides vestibulares, y después pasamos a las cúspides palatinas, o si estamos en el maxilar inferior, las cúspides linguales de los premolares y molares. Una vez que tenemos todas estas líneas por vestibular y por palatino, vamos con el lápiz ya no así perpendicular, sino digamos desde arriba, y marcamos los surcos oclusales de premolares y molares. Entonces, pensemos en Andrews. Andrews nos dice que tenemos que localizar el punto EB. ¿Cómo se localiza el punto EB? Primero tenemos que localizar el eje vestibular de la corona clínica. Ese eje central, mayor, de la corona, sin tener en cuenta las raíces. Acá ustedes ven un dientito de stock que ven las raíces, pero nosotros en el modelo no tenemos raíces. Entonces tenemos que centrarnos en la corona clínica, y la corona clínica es 1.8 milímetros menor que lo que se ve en boca, porque nosotros en boca vemos la corona clínica, pero no vemos la corona anatómica. Y muchas veces esa corona clínica que vemos en boca no es la real, porque tenemos retracciones de encía, entonces vemos una corona larga, inflamación de encía, vemos una corona corta. O sea, que teniendo este concepto de que la corona clínica debe ser solamente la longitud de la anatómica menos 1,8 milímetros, ahí, con ese concepto, vamos a encontrar perfectamente el punto central o punto EB de la corona clínica. Pero tenemos esto que recién les comentaba, retracciones gingivales. Entonces, lo que vemos en boca es más que la corona clínica, y a veces no nos damos cuenta exactamente cuál es el límite esmalte-cemento.
para de ahí tomar la parte central y colocar bien el bracket. Cuando tenemos cúspides desgastadas, como ese canino que les mostré recién, podemos también errarle, equivocarnos y colocar el bracket más alto de lo que debe ser. Cuando tenemos gingivitis o encía inflamada, la corona clínica, o sea, la corona clínica es la anatómica menos 1.8, pero lo que nosotros vemos en boca a veces es menor y nos puede inducir errores. También cuando tenemos un diente que no está totalmente erupcionado, muchas veces ponemos el bracket en una posición más oclusal porque no estamos viendo la real corona clínica que deberíamos ver si estuviera totalmente erupcionado. Entonces, vamos a empezar a mirar este concepto de qué es la oclusión que queremos tener al final del tratamiento. Nuestra oclusión es esta, de máxima intercuspidación, de máxima máxima oclusión entre superiores e inferiores, y sabemos que el punto de contacto con la cúspide inferior, los márgenes gingivales, perdón, los márgenes oclusales de los superiores son el contacto y el punto máximo de oclusión con las cúspides inferiores. Entonces ahí es cuando empezamos a tener la referencia nueva y evitamos cometer errores cuando tenemos todas estas situaciones de corona clínica con cúspides gastadas, con encía que no está normal. Y son los casos entonces en los que empezamos a mirar los rebordes marginales. Y dejamos de lado la corona clínica y vemos cuál es el engranamiento para lograr un perfecto entrecruzamiento de las piezas posteriores, superiores con las inferiores. Entonces miramos que el límite de la oclusión, tanto desde una vista proximal como desde una vista vestibular, el límite es ese reborde marginal. La cúspide no puede ir más allá y no queremos que quede con deficiencias más abajo. Entonces tomamos los estudios de Kallange, que están publicados en un journal del año 1999 y que tiene este concepto de márgenes gingivales que ya les digo que además las clases que escuché estos días de los doctores que hablaban de adhesión, de cementado de bracket, de lugar para posicionar los brackets, todos mencionan en la parte posterior esta oclusión y este contacto de rebordes marginales con cúspides de las piezas inferiores. Entonces tenemos que transferir a nuestro modelo, a la cara vestibular donde vamos a pegar el bracket, tenemos que transferir la altura de los rebordes marginales. Entonces, miramos nuestro diente por oclusal, vemos dónde está el reborde marginal y lo transferimos hacia la cara vestibular, que es la que nosotros tenemos que mirar para pegar el bracket. Entonces, miren acá esta diapo, donde la parte más, en el caso de los superiores, más inferior, digamos, del reborde marginal, el límite del reborde marginal, lo transferimos con un puntito mesial y un puntito distal, el reborde mesial y el reborde distal, a la cara vestibular del diente. Y con un lápiz rojo, para no equivocarnos, trazamos una línea recta, que debe ser bien recta, no que se vaya para arriba ni para abajo, uniendo esos puntos de transferencia de los rebordes marginales por mesial y por distal. A esta línea le llamamos la línea de los rebordes marginales y nos va a servir de parámetro vertical. Pero no es que ahí tenemos que pegar el bracket. Ahora vamos a ver en el próximo paso. Lo que quiero que les quede claro es que si no nivelamos los rebordes marginales, como en este caso que están nivelados, cuando los rebordes marginales, por ejemplo, de este premolar, nos quedan más alto que los dientes vecinos, el diente se va a extruir. Y cuando nos queda uno más bajo y otro más alto, el diente va a tener estas posiciones de inclinación de las raíces totalmente anómalas. Por eso, la idea esta que nos guía cuando hacemos una adhesión indirecta en el modelo, de ubicar la línea de los rebordes marginales, que va a ser nuestro límite
de oclusión cuando terminemos el caso y cuando vayamos evolucionando la resolución de este caso de ortodoncia. Entonces, transmitimos esos puntitos a vestibular y hacemos una línea recta, que la hacemos en rojo, para tener como referencia vertical. Acá lo que estamos evitando es el error que se produce en los que hacen la adhesión con la estrella, donde un apoyo del brazo de la estrella se apoya en, uno de los bracitos se apoya, no estrella, el posicionador de brackets, que se apoya en la cúspide o en el borde incisal, y la otra es el que nos da la altura. Acá evitamos ese instrumento porque creemos que nos induce errores, y marcamos esta línea de los rebordes. Entonces, continuamos con el eje vestibular, porque esta línea de los rebordes nos va a guiar verticalmente, pero necesitamos una guía de posicionamiento horizontal del bracket. Entonces, como estamos en el modelo, vamos a hacer este procedimiento que ven ahí, de tapar con los dedos los dientes de los costados, porque nosotros nos vamos a centrar la visión bien desde oclusal, bien desde arriba para no cometer errores, y diente por diente, independientemente de cómo esté este diente en la arcada. Eso lo sabemos de siempre, que el bracket se coloca pensando en ese diente exclusivamente y no mirando un conjunto, porque justamente por eso lo vamos a hacer ortodoncia, porque el conjunto está mal. Entonces, miramos diente por diente de esta forma y vamos a marcar 3 puntitos que nos van a guiar en ese eje vestibular de la corona. Un puntito va a ser la cúspide, el centro de la cúspide, otro punto va a ser el centro del margen gingival, y después también, ya que tenemos esa visión directa, marcamos uno ya más lejano, porque trazamos un eje largo, un eje profundo para no cometer errores. Entonces, diente por diente, marcamos estos 3 puntitos y marcamos todo en negro, con el lápiz negro que veníamos trabajando, marcando las cúspides, un eje vestibular de la corona clínica, que nos va a quedar extendido un poquito así sobre la mucosa alveolar para no tener ninguna dificultad al visualizarlo. Entonces, comenzamos por el premolar, pero lo vamos a hacer en el resto de las piezas dentarias. El próximo paso sería marcar el eje oclusal de esta pieza que estamos mirando independientemente. Trazamos o visualizamos o marcamos la puntita de la cúspide vestibular, ya la teníamos marcada. Marcamos el centro del surco y la puntita de la línea de la cúspide lingualo-palatina. Así trazamos el eje oclusal para terminar trazando el eje lingual de la corona, con esta misma lógica. Entonces, ya sea que vamos a pegar brackets por vestibular o por palatino o lingual, vamos a tener esa línea trazada que nos va a dividir al diente en 2 mitades. Y va a ser muy difícil que cometamos así errores horizontales. Entonces, verificamos diente por diente, tapando desde oclusal los vecinos, mirando bien desde arriba, y si tenemos y marcamos correctamente ese plano sagital medio, no vamos a cometer errores de ningún tipo, y sobre todo los horizontales. Mejor dicho, los horizontales no los vamos a cometer. Entonces, nos falta ahora marcar esta línea que es súper importante también, que es la línea de los slots. Dijimos que la línea de los rebordes marginales, roja, nos da la referencia vertical, porque a partir de ella vamos a trazar una línea nueva, en negro, a 3 milímetros, que va a ser la línea de los slots. Entonces, en el modelo, cuando tengamos marcadas la línea de los slots, va a ser el punto ED que nos hablaba Andrews. Ese puntito verde va a ser el punto central, que nos va a ser de parámetro horizontal y vertical, para que coincida con el centro del slot del bracket, pero si tenemos una cúspide gastada, una encía inflamada o una encía retraída, no vamos a cometer errores. El punto ED va a ser el mismo, porque no estamos tomando como referencia la corona que vemos, la longitud de corona que vemos en boca, sino que vamos a estar tomando
en cuenta los rebordes y a partir de ellos esta nueva línea que es la línea de referencia para cementar el bracket. Entonces, si como nos enseñó Andrews, tenemos un defecto, por ejemplo, este que estamos viendo de cúspide gastada, fíjense que Andrews nos enseñó a pegar el bracket a esta altura en este diente, y nosotros vamos a cometer el error de colocarlo así, más alto, cuando tenemos esta cúspide gastada. En cambio, si seguimos a Calange, con la línea de los rebordes, fíjense, la línea de los rebordes, 3 milímetros, nos va a permitir colocar este bracket verticalmente sin error. Así repetimos en todas las piezas dentarias. En general la línea de los slots la ponemos a 3 milímetros. Si son esas bocas con dientes muy macrodóncicos, muy grandes, en todos los dientes vamos a mantener en lugar de 3 una distancia entre la de los rebordes y la de los slots de 3.5. Pero generalmente no nos pasamos de 3 para que no cometer errores. Entonces, hacemos todo este trazado en las piezas posteriores y después nos vamos a transportar esa medida a la zona anterior para colocar los brackets de incisivos, central, lateral y canino. En los superiores vamos a colocar centrales y caninos a la misma altura y el lateral 0,5 milímetros más a incisal para que nos quede ese escaloncito que sabemos que nos debe quedar entre central y lateral. Y también hacemos la excepción en el segundo molar, que lo colocamos apenitas hacia oclusal para que el segundo molar nos quede más, digamos, no nos provoque la interferencia que normalmente cuando tenemos interferencia y contactos prematuros en la boca en general se da en el segundo molar superior. Entonces, para evitar este tipo de problemas que sabemos que los tenemos frecuentemente, ya de por sí cuando estamos en el modelo utilizamos esta regla. En el maxilar superior colocamos todos los brackets a la altura del premolar, excepto el incisivo lateral superior, que lo cementamos 0,5 más a incisal, y el segundo molar superior, que lo colocamos 1 milímetro más a oclusal. En el maxilar inferior hacemos todo el mismo procedimiento y todos los brackets van a la altura del premolar, todos a la misma altura. Muy bien. Por supuesto que este método, que explicárselos con palabras a alguien que nunca lo escuchó, lleva un montón de tiempo, pero cuando uno toma un poquito de práctica, en realidad nos lleva, no sé, 10 minutos, calculo, cementar de esta manera. Es una cosa rápida, no nos lleva mucho tiempo, y yo les aconsejo que siempre lo hagan cuando se sientan a hacer este dibujo de los modelos, de las líneas de referencia, se sienten en la computadora, tengan la cara del paciente, la boca del paciente y mínimamente la panorámica. Si pueden tener una tomografía, mejor. Pero muchas veces en este momento podemos querer hacer algunas correcciones, o sobrecorrecciones, porque lo que charlamos recién es lo clásico. Pero a veces tenemos una variación anatómica, por ejemplo, digamos un canino conoideo, que queremos, después le vamos a dejar el lugar en la arcada para hacer una caracterización, o para ponerle una carilla, o para hacerle una corona, y entonces lo queremos dejar más amesial, si le vamos a poner solo composite, o lo queremos dejar en el centro del espacio, si le vamos a hacer una corona. Entonces, esas son todas variaciones que podemos ya pensarlas en el momento del cementado de bracket en el modelo. También si vamos a utilizar versatilidades de MBT, todo esto es el momento de pensarlo para evitar después tener que corregir y cambiar las posiciones de los brackets. Entonces, una vez que tenemos perfectamente marcados el modelo donde vamos a cementar brackets, el próximo paso es separador de yeso. Hacemos una capita de separador en la zona que necesitamos, la cara vestibular del diente, nos prolongamos un poquito a gingival y vamos a también colocar en todas las caras oclusales y palatinas de los dientes. Entonces ponemos una capa, lo dejamos secar
y hacemos una segunda capita de separador. Acuérdense que el modelo está seco y colocamos, entonces una vez que está seco el separador, podemos empezar a adherir los brackets y tubos en el modelo. En general empezamos a adherir por los molares, le ponemos en la malla, lo pintamos con bond, con resina fluida para que penetre el material de adhesión y colocamos el composite presionándolo para que entre bien en la malla. El que ustedes quieran, lo ideal es que sea uno, yo uso el de 3M, pero bueno, lo ideal es que sea uno que no sea muy espeso para que penetre realmente en la malla. Lo colocamos y vamos al modelo con la pincita portabracket o tubos, en este caso con la portabracket también podemos porque no tenemos el carrillo que nos molesta, y lo colocamos, recuerden, en la línea que ya marcamos bien pensadamente, que es la línea de los slots, la negra. La roja nos sirvió de referencia, ahora vamos directamente sobre la negra y sobre el eje central para el eje medio de la cara vestibular, que va a ser el que nos da la referencia transversal. Mejor dicho, sí, antero-posterior o mesio-distal. Ahí está. Ponemos el molar y le colocamos, le hacemos la fotopolimerización diente por diente, o sea, ponemos el molar en el modelo lámpara. Lo polimerizamos bien desde los costaditos. Ustedes saben que el metal y el yeso dificultan o impiden el paso de la luz, o sea que vamos por los costaditos de la base para que se polimerice. Y le aplicamos la lámpara diente por diente. O sea, primero colocamos el tubo del molar, polimerizamos. El tubo del otro molar, polimerizamos. El premolar, polimerizamos. Y así toda la arcada. Tengan en cuenta que muchas veces es necesario, imprescindible, gastar la base del bracket. O sea, lo que nosotros nunca podemos cambiar es que el centro del slot coincida con ese punto central de la línea de los slots con el eje de la corona clínica. Ese punto hay que respetarlo. Pero muchas veces nos pasan cosas como estas, que la encía no nos permite colocar la base completa, o porque está poco erupcionado el diente, o porque tiene una inflamación ahí, o porque se cepilla y ahí no se cepilló. Entonces, necesitamos indefectiblemente hacer desgastes de la base del bracket para que el centro del bracket coincida con el centro y la intersección de esas dos líneas de referencia. No podemos pegarlo fuera de ese lugar porque nos va a modificar la posición del diente, como ya lo vimos. Es muy frecuente también que tengamos que hacer desgastes de la base en los segundos molares, porque también suceden cosas como estas. Necesitamos armar el caso y el molar todavía no se retrajo, la parte esta de encía, generalmente de la zona cervicodistal, entonces necesitamos gastar la base, no va a haber ningún problema, la gastamos con un disco y pegamos el tubo en el lugar exacto, correcto y sin problemas de ningún tipo. Pero sabemos que estamos poniendo el tubo donde debemos ponerlo. Por último, vamos a hacer la cubeta de transferencia con la pistola que plastifica las barras de silicona, que saben que es una cosa que normalmente hay en las casas, y si no lo compramos, compren una buena, la de 3M es buena. Tiene la cubeta esta de transferencia, les puedo asegurar que les va a dar una exactitud en la colocación impecable, no es necesario una doble cubeta de algo más duro, para nada. Las cubetas son estables a temperatura ambiente, o sea que lo pueden hacer 1 o 2 días antes y no pasa nada. Van a ver que es muy fácil y de bajo costo. Entonces, la cubeta la hacemos con la silicona plastificada, la vamos moldeando para que nos quede bien adaptada a las zonas que necesitamos después que nos encajen bien en boca, y como es caliente, la vamos a trabajar con agua para ir emprolijándola,
puede ser con el dedo directamente en el chorro de agua, o lo ideal es poner agua en una tacita de goma con 2 gotitas de detergente para mojar el dedo y que no se les pegotee la silicona en el dedo. La longitud de la cubeta es esta. O sea, a los brackets los toma toda la cara vestibular, pero no hacemos ningún esfuerzo para que entre por cervical, para después sacarla fácilmente en boca. Tiene que tomar toda la cara oclusal de la arcada y tener una pestaña también por palatino o lingual. Después lo colocamos 15 minutos en una cubeta de agua fría para que se despegue el separador, sobre todo se disuelva y los podamos sacar fácilmente. Y nos queda la cubeta perfectamente confeccionada. Les voy a mostrar este videito que hizo Mauro Daroda, muy lindo, muy explicativo, para que ustedes vean. Esto está hecho en tiempo real, o sea que realmente hacer la cubeta no lleva casi nada. Fíjense que acá Mauro está haciendo en 3 partes la cubeta porque tiene la extracción de una pieza dentaria, entonces hace la colocación de los molares independientemente, que esto es bárbaro, es muy cómodo. Fíjense como con el dedo va moldeando plastificando la silicona, y lo va haciendo prolijito, cubriendo los tubos, la cara oclusal, y hace una pestañita también por palatino para que asiente perfectamente en boca. Aprieta para que realmente queden contenidos los tubos, pero no profundiza demasiado en cervical la silicona. Acá vamos a la parte anterior, cubriendo por vestibular, la cara vestibular, incisal, oclusal y los brackets. Después todo lo que es bordes incisales y caras oclusales. Y reforzando un poquito para que no quede, tiene que quedar más o menos 3 milímetros de espesor. Y con el dedo mojado en el agua con las 2 gotitas de detergente, en prolija, cubre bien los brackets, ¿ven? Como con ese sistema. Y también deja una pestañita por palatino lingual para el correcto acertamiento de la cubeta en boca. Si le parece que quedó muy finita, refuerza un poquito y en prolija. Lo deja con la cubeta para que se vaya disolviendo el separador. Acá, no. Muy bien. Bien, posteriormente a eso, despegamos la cubeta del modelo y vamos a obtener la cubeta con los tubos y los brackets inmersos en ella. Yo veo que hay muchos doctores que llevan la cubeta completa, de segundo molar a segundo molar a la boca. A mí me da más seguridad hacer un corte. Bueno, como vieron Mauro, también cada caso es particular, porque el caso que vimos recién, como tenía extracciones de los segundos premolares, quedaba la cubeta ya dividida en 3 de por sí. Yo cuando tengo todas las piezas dentarias, prefiero marcar siempre en línea media, como está en esta foto, pero además separar en 3 la cubeta y lo hago por distal de canino. Entonces hago 2 cortes para que cuando vaya a boca no se me complique la colocación de la cubeta en boca. Saco una fetita de cada porción, de cada lado, por distal del canino. Entonces, cuando dejo todo preparado y cuando viene el paciente y lo tengo sentado en el sillón, vuelvo a la cubeta, le doy una pequeña pasadita de una microarenadora con óxido de aluminio de 50 micrones, apenitas, solo para sacar el separador si quedó, para limpiarla, pero piensen que no tienen que sacarle ese composite que les individualizó ese bracket a ese paciente, a esa cara vestibular. Es solo una pasadita, y para eliminar el resto de arena, le pasamos un pincelito muy suave con alcohol para descontaminarlo.
Entonces ya tenemos preparadas las cubetas para cuando está el paciente sentado en el sillón, hacemos la profilaxis y el aislamiento de las arcadas dentarias y de los dientes. Aislamos lo más que podemos. A mí me gusta esta foto del doctor Escuso, porque bueno, me traen lindos recuerdos y le tengo cariño, pero además él usa el Nola, bueno, yo a veces también, sobre todo en los pacientes que tienen esa saliva muy espesa y que generan mucha saliva cuando estamos trabajando en ellos, es ideal este separador, el Nola, que les retrae perfectamente carrillos labios, les sostiene la lengua y además les va aspirando la saliva sin nada, meterle otra cosa en la boca más que eso. Entonces, hacemos el grabado de los dientes, como ustedes saben, con el ácido fosfórico, 30 segundos, lavamos muy bien, secamos muy bien hasta que vemos ese colorcito blanco tiza del esmalte que nos gusta ver, y le colocamos la resina fluida sin polimerizar. Si polimerizamos acá y tenemos en algún lugar resina fluida en exceso, nos va a hacer un espesor que no queremos cuando vayamos con la cubeta a esa boca. Entonces nos resta colocar, perdón, me fui muy rápido, colocar una pequeña porción de Composite Flow en cada una de las bases de esos brackets y tubos que tenemos en la cubeta. Si estamos solos, podemos colocar el Composite Flow en las mallas y colocar esa cubeta preparada, o si la dividimos en 3 o en 2, esas cubetas preparadas, en una cajita negra que no permita el ingreso de luz. Si tenemos al asistente que nos ayuda, nos va el asistente, en general son ellas, pero puede ser él, cargando el flow en cada una de las mallas y nos va pasando la cubetita para ir insertando de a una en boca y polimerizando con la luz halógena de a una. Es importante constatar que estén bien adaptadas a las caras oclusales y caras palatinas de esas piezas dentarias. Entonces, una vez que polimerizamos todo, le vamos a pedir al paciente que se haga 2 buches con agua caliente a 55 grados, la medimos, que no sea menos ni más, menos porque no va a ablandar la silicona como queremos, y más porque le vamos a quemar la boca. Esa temperatura, con cuidado, el paciente la tolera perfectamente, igual le hacemos probar un poquito, un sorbito, que se temple un poquito en la boca, y después le hacemos hacer los 2 buches. Hay quienes no le hacen hacer buches y no tienen problema, el doctor Luces no le hace hacer a los pacientes. Yo se lo hago hacer medio para no tener problemas de traerme ningún bracket cuando despego la corona. Yo sé que haciéndole el buche lo molesta un poquito al paciente, pero no tengo ningún inconveniente. Entonces, este otro videito es la parte clínica de este método. También este video lo hizo Mauro y le quedó hermoso, entonces se los voy a pasar para que ustedes lo disfruten. Es un poquito más largo, pero es casi en tiempo real. Y van a ver que en realidad es muy rápido cuando tenemos el paciente cementar los brackets. Presionamos para que los excesos fluyan y ponemos luz, sosteniendo la cubetita. Piensen que son 2 dientitos nomás, así que presionamos para que fluya el exceso y lo sostenemos mientras le aplicamos luz. Vamos al otro sector posterior, grabado ácido, eliminamos el ácido, lavamos,
secamos. Muy bien. Aislamos un poquito más para que no tener la humedad, cero humedad. Secamos nuevamente, bien, bien. Y colocamos la cubeta de ese lado con apenitas de Composite Flow bien desparramadito en toda la base del brazo. Resina fluida en el diente. Y colocamos la cubeta de esos 2 molares. Presionamos, constatamos que calce perfectamente. Y una vez que estamos seguros de que fluyó el exceso y calza bien, lámpara. Fotopolimerización. Vamos al sector anterior de la cubeta. Grabamos. Eliminamos el ácido. No le dejamos al paciente que se haga buche en este momento, porque justamente estamos tratando de que la mucina no llegue a nuestra cara vestibular del diente. Lavamos, secamos. Aislamos nuevamente con rollitos de algodón o con gasas sequitos en este momento. Secamos bien, el esmalte blanquito, opaco. El bond, la resina fluida, sin polimerizar, en todos los dientes grabados. Y colocamos la cubeta anterior, viendo que calce bien, que no haya distorsiones, que no bascule. Apretamos, que los excesos de flow fluyan. Sostenemos y polimerizamos. Muy bien, están pegadas las cubetas. Le hacemos hacer el buchecito de agua a 55 grados. No es la parte que más le gusta al paciente, pero lo aguantan perfecto y nos da seguridad. A mí me da seguridad para retirar la cubeta, que esté ablandadita la silicona. Y retiramos la cubeta, siempre primero la parte oclusal, donde no tenemos ninguna retención, no están los brackets ni tubos, eso es lo ideal. Y retiramos las 3 porciones de cubetas. Ven que sale plastificadita, muy fácil. Y quedan todos los dientes en boca.
Así que bueno, vieron que realmente es un procedimiento simple, cuesta más decirlo en palabras que llevarlo a la práctica. Entonces nos queda, una vez que tenemos los brackets pegaditos, limpiar los excesos, sacamos si nos quedan excesos de flow, hacemos una verificación de que no haya quedado flow entre diente y diente, pegando los puntos de contacto en toda la boca, y ya le podemos poner el primer arco de la secuencia de arcos. Lo mismo para los que hacen lingual, ya tenemos marcado el modelo, así que pegamos los dientes sobre el modelo. En realidad los que hacen lingual siempre es indispensable hacer técnica indirecta, así que seguramente la tienen muy clara, pero bueno, sirve igual, les muestro así rápidamente para técnica lingual. Entonces, el cementado indirecto es más preciso, más eficiente y tenemos menos reposicionamiento de bracket. Se los aseguro, pruébenlo al que nunca lo usó. Y ahora, por supuesto que viene la ortodoncia digital, que es el presente. Yo le había puesto un signo de interrogación porque yo todavía no la hago, pero es mi próximo objetivo, porque realmente es el futuro, es la posibilidad de cementar los brackets con menos errores aún y en una forma mucho más precisa y rápida. Sabemos que tenemos que escanear la boca. Acá nosotros en La Plata, en la Sociedad Odontológica, tenemos un escáner donde podemos mandar el paciente para que nos genere el archivo STL, que es el que vamos a poder mirar, mover, buscar para planificar nuestro caso. El cementado de bracket, perfecto, según la biblioteca de bracket que tienen los software, y el bracket que nosotros usamos tiene que estar en esa biblioteca, para poder realizar la cubeta de transferencia, imprimirla, y cuando viene el paciente tenemos esta fase de adhesión en boca totalmente facilitada y cada vez con menos errores. Si hicimos un setup en la computadora, en forma digital, las cubetas tienen que ser individuales, y realmente yo creo que el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. O sea, que el que nunca lo hizo y en el próximo paciente que inicie lo empieza a hacer, no se desmoralicen si tienen alguna falencia, alguna complicación, me pueden preguntar o pueden insistir si se dieron cuenta dónde está el error, pero les aseguro que les va a gustar el sistema, que lo van a adoptar y que les va a ser práctico en el consultorio. Acá les dejo mis contactos. Y como frase final, yo creo que después de todo esto que nos está pasando, los abrazos van a ser más fuertes y nosotros también vamos a ser mucho más fuertes después de todo esto. Así que muchas gracias a todos por escucharme. Ojalá que a alguno le haya servido esta charlita para empezar una etapa nueva en el consultorio, que les aseguro que la van a adoptar y les va a resultar súper beneficioso.